No podemos intentar hacer ningún tipo de corrección sagital mientras tengamos un overbite acentuado. Por lo tanto, la secuencia de arco hasta el 19 por 25, hasta el 21 por 25, nos puede de alguna manera corregir solamente para alineamiento y nivelación el overbite del paciente y permitirnos luego hacer la corrección sagital del paciente. Arriba teníamos, como ven, una ligadura metálica continua por debajo del arco para evitar la apertura de diastemas, la aparición de diastemas en la parte superior. Estamos con arcos pesados, en la arcada superior 19 por 25, ¿vale? Y en la arcada inferior tenemos un arco de KL, un arco de doble llave de 19 por 25 para la pérdida de anclaje, ¿vale? Recuerden que el plan de tratamiento era la arcada superior reducción con torque, la arcada inferior retroinclinación y pérdida de anclaje tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Por lo tanto, aquí estamos nosotros ya en una fase más o menos avanzada y estamos desarrollando ya, manejando los tiempos para el cierre del espacio, ¿vale? El cierre del espacio debe ser perfectamente administrado. Primero, en la búsqueda de la relación de Berget y Overbite, primero en la búsqueda de la relación canina y luego en el cierre del espacio por mesialización, manteniendo pues el control de la posición de los molares para poder mantener la clase 1 molar que el paciente tenía originalmente. Por tanto, estamos ahora ya en las secciones rectangulares, hemos progresado, tenemos relativamente controlado el caso, se han reducido significativamente los espacios de las extracciones fruto de la solución de la discrepancia dentaria y por lo tanto ya tenemos un espacio remanente de 3-4 milímetros para poder distribuirlos un poco por retrusión y un poco por pérdida de anclaje. Recuerden que en la estética de la paciente, la posición de los labios de la paciente era muy bueno, por lo tanto es muy poco lo que quiero hacer de movimiento anterior, casi todo lo quiero hacer a través de los movimientos del segmento posterior para poder conservar lo mejor posible la estética de la paciente, ¿vale? Abajo les decía que estamos con un arco de doble llave, estamos practicando un cierre de grupo, no estamos haciendo técnica de deslizamiento en este momento. En la arcada superior no estamos haciendo nada más que conservar la situación con un arco superástico 19 por 25 o 21 por 25. Una vez que tenemos resuelto el overbite, observen ahora, ya se aprecian, ya se ven el 100% de los brackets inferiores, eso significa que ya puedo hacer los movimientos sagitales sin ningún problema. Hemos colocado un arco de acero inferior y estamos haciendo una pérdida de anclaje con muelles abiertos, un muelles abierto de 100 gramos, que son la fuerza que necesito para poder hacer la mesialización de los segmentos posteriores. En esta mecánica de cierre de espacio, de mesialización del cesto, el muelle se expresa tanto para mesial como para distal, por lo tanto, por un lado va a haber una mesialización del cesto y por otro lado va a haber una distoinclinación del séptimo como un movimiento parásito fruto de la colocación de ese muelle liviano. Les quiero llamar la atención sobre la cuestión del muelle porque cuando nosotros trabajamos con los muelles para las pérdidas de anclaje, tenemos que recordar que las áreas el área expuesta al movimiento de un molar no va más allá de 100 gramos porque tiene 1 centímetro cuadrado expuesto al movimiento. 1 centímetro, 1 centímetro 10 de área expuesta al movimiento, por lo tanto, fuerzas de 100, 110 gramos son las fuerzas óptimas para el movimiento de los molares y nosotros estamos trabajando con muelles superelásticos que desarrollan una fuerza determinada, definida, y por lo tanto nunca vamos a tener una sobrecarga sobre el periodonto de estos molares, ¿vale? Estamos trabajando con muelles entonces abiertos de 100 gramos para la mesialización de los molares de los cestos 36 y 46. Arriba tenemos una barra palatina. Esa barra palatina ahora mismo está haciendo un trabajo de control del torque. Tenemos en esa barra información de torque para que las cúspides palatinas de los séptimos se intruyan moderadamente para poder tener un buen control vertical posterior, para que no tengamos allí contactos prematuros y podamos tener a la mandíbula completamente liberada para poder valorar en cada sesión con la manipulación de la mandíbula que tengamos una muy buena relación
de overjet, una muy buena relación de overbite, una buena relación de los caninos, ¿vale? Cada vez que el paciente viene, entonces manipulamos la mandíbula para poder determinar en qué posición están los caninos, en qué posición tenemos la relación de overjet, ¿vale? Bien, terminamos la mesialización de los cestos, consolidamos la posición de los cestos, hemos colocado una ligadura metálica de cesto a cesto para que consolidemos esa nueva posición, para que las raíces del molar se paralelicen, ¿vale? En relación al premolar. Cuando nosotros estamos haciendo la mesialización, a pesar de estar trabajando con arco de acero pesado, siempre hay una pequeña inclinación paramesial de los molares y por lo tanto en el momento que llegamos al punto de contacto es necesario consolidar esa posición. Ponemos una ligadura metálica de cesto a cesto para que no se abran espacios y la secuencia de arco va a ser entonces que las raíces de los molares se mesialicen moderadamente y entonces mantengan una posición de estabilidad post-mesialización, ¿vale? Entonces en este momento estamos trabajando en la consolidación del cierre del espacio. Observen que en la parte posterior se aprecia perfectamente que tenemos una curva del arco superástico rectangular y estamos haciendo el cierre del espacio de la arcada superior. Ahora, en el cierre del espacio de la arcada superior, tenemos que controlar la activación asimétricamente para poder trabajar más del lado izquierdo que del lado derecho, porque del lado derecho ya tenemos la clase canina prácticamente ganada, en cambio del lado izquierdo de la paciente, aquí en la pieza número 23, todavía no tenemos la clase. Es importante, cuando estamos haciendo esta maniobra, que tengamos perfectamente definido el Bolton. A veces nosotros nos encontramos con que esta pieza no está en clase, pero no tenemos overjet, ¿vale? Por tanto, no es posible que sigamos retruyendo, porque si no tenemos overjet nos vamos a poner en borde a borde en el grupo anterior. Si esta fuese la situación, tendríamos que cambiar de mecánica, eliminar el DKL y en forma aislada al canino llevarlo hasta la clase canino para luego poder recuperar, rehabilitar el tamaño mesiodistal de los incisivos laterales. En este caso no es así, simplemente tenemos un pequeño desvío de las líneas medias, ¿vale? Que lo vamos a corregir. Por lo tanto, no tenemos un problema de Bolton, estamos trabajando en el cierre del espacio y abajo, observen, tenemos ahora un gran espacio por cristal de los cestos. Recuerden que con el uso del muelle abierto, del muelle superelástico, el séptimo se ha visto inclinado, ¿vale? Ahora, cuando yo le pongo un arco superelástico rectangular y tengo una ligadura metálica de cesto a cesto para que el cesto se mantenga en esa posición, los séptimos recidivan. Los séptimos recidivan hacia mesial, se verticalizan y por lo tanto ese espacio que tenemos aquí se va a cerrar en forma espontánea radicalmente en cuanto haga una progresión de esta secuencia de arcos superelásticos rectangulares inferiores. 17 por 25, 19 por 25, 21 por 25 serán suficientes como para poder prácticamente cerrar el espacio por la verticalización de los séptimos. ¿De acuerdo? De modo que no me preocupo mayormente de ese espacio, simplemente voy haciendo la secuencia de arco y sí me tengo que preocupar por hacer la coordinación de la arcada superior. También podría utilizar en este momento, por ejemplo, algún tipo de elástico intermaxilar, ¿vale? Para poder coordinar un poco la arcada superior con la arcada inferior también es posible, ¿vale? Hay diferentes recursos en la mecánica para que podamos manejar la coordinación de la arcada superior y la arcada inferior. Idealmente deberíamos de trabajar lo más limpio posible, quiero decir, sin tener que estar adicionando elásticos intermaxilares, sin tener que adicionar muelles, sino que simplemente trabajar con los DKL para poder mover controladamente la arcada superior y cerrar los espacios. Pero si en algún caso, en alguna situación, perdemos un poco el control, nos podemos ayudar con elásticos intermaxilares, con elástico de corrección de línea media, no habría ningún problema para poder trabajar de esa manera. Por ejemplo, podríamos colocar elásticos cruzados anteriores, elásticos de clase 2 del lado izquierdo, elásticos de clase 3 o elásticos simplemente verticales en el lado derecho.
¿vale? Es un recurso, es una posibilidad para que ustedes puedan coordinar la arcada superior con la arcada inferior. Es importante ir trabajando simétricamente para que no se nos descompense la arcada superior y la arcada inferior. Observen, en la arcada inferior prácticamente se cerraron los diastemas simplemente con la secuencia de arcos rectangulares superelásticos. Ahora tengo un pequeño diastema en esa zona. Voy a utilizar ahora un DKL un arco de doble llave, para poder meserizar los séptimos y terminar de ganar todos los puntos de contacto de la arcada inferior para darle estabilidad a la arcada inferior, para que se mantengan las piezas lo más estable posible y no haya ninguna posibilidad ni de colapso de los incisivos ni de inclinación mesial de los molares, ¿vale? Por lo tanto, necesito en la arcada inferior colocar algún elemento o algún arco de cierre para que los molares se mesialicen los séptimos, ¿vale? No sé, ustedes manejarán algún tipo de arco de cierre distinto, a lo mejor trabajan con arco de poste más que con arco de doble llave, en fin, lo que ustedes utilicen. Yo en este caso trabajé con un arco de doble llave para poder hacer la mesialización. En este caso, cuando nosotros estamos trabajando en la mesialización de los molares, sería conveniente, sería razonable agregarle un efecto de torque al arco rectangular. Como estamos trabajando con arco de acero, no hay ningún inconveniente en adicionar en el arco de acero alguna torsión que nos genere un torque, ¿vale? Interesa que las raíces de los sextos y de los séptimos no estén anclados en la cortical. Interesa que un poco hagamos un torque radiculo-lingual para que las raíces se pongan dentro de la esponjosa y de esa manera tengamos una mayor facilidad en la mesialización de los segmentos posteriores, ¿vale? Los pacientes braquifaciales principalmente, esta maniobra es muy importante para poder desestabilizar los molares y favorecer el movimiento de mesialización. No así en los dólicos, porque los dólicos prácticamente no tienen torque, prácticamente son perpendiculares al plano cruzal, por lo tanto es relativamente más simple hacer la pérdida de anclaje, la mesialización del sexto y del séptimo. En este caso, al arco de KL a partir de lanza distal, le hice un torque progresivo en el segmento posterior para poder colocar a las raíces de los séptimos dentro de la esponjosa previo a la mesialización del séptimo. En cambio, cuando trabajé con muelles para la mesialización del sexto, redondeé el arco en el segmento de los molares para que el sexto pudiese deslizarse a través del arco sin ninguna información de torque. Por lo tanto, no es lo mismo hacer la mesialización del sexto que hacer la mesialización del séptimo, ¿vale? Uno lo hicimos con muelle, técnica de deslizamiento, y otro lo estamos haciendo simplemente por la activación del arco de KL, movimiento en grupo, ¿vale? En la arcada superior, observen, prácticamente ya casi hemos terminado de cerrar los espacios. Hemos ido controlando las líneas medias superiores e inferiores. Los caninos están en mejor relación en el 13 que el 23. El 23 todavía le falta ajuste para poder llegar a la clase canina. Ojo, que el premolar pareciese estar saliendo de clase, ¿vale? Siempre que ustedes estén cerrando un espacio, la relación de los premolares es crítica. Este es el que nos denuncia las pérdidas de anclaje, ¿vale? Si yo tengo un premolar perfectamente encajado en los rebordes marginales inferiores, significa que estoy en la posición óptima. Si ese premolar superior se desliza un poco hacia adelante, estamos entonces con un problema de anclaje. Y aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de una situación como esta. Muy bien. Y aquí un pequeño resumen de los pasos. En la arcada, fijaros que en la primera línea de las fotografías tenemos en los muelles abiertos entre el tubo del sexto y el tubo del séptimo, ¿vale? Para poder hacer la mesialización del sexto. El arco en ese momento está redondeado, el arco de acero, para favorecer los movimientos de deslizamiento del sexto. Luego tuvimos la fase de consolidación de la mesialización de los molares,
colocamos una ligadura metálica por debajo del arco para que eso se mantenga en un periodo de tiempo largo y nosotros podamos cambiar el arco sin olvidarnos de poner esta ligadura. Y luego en la parte inferior ya estoy con el arco de KL con torque radículo lingual para poder hacer la pérdida de anclaje de los séptimos y cerrar del todo el espacio de la arcada inferior, ¿vale? Vamos entonces ajustando la oclusión del paciente, siempre manipulando al paciente para poder determinar la relación intermaxilar con la mandíbula lo más reducida posible.